que poco lo que Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy jueves económicos, llevándole a ustedes nuestras informaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre los temas económicos globales. Hoy vamos a tener interesantes temas para todos ustedes, siempre acompañándonos Ezequiel Molina, el doctor Luis Manuel Piantini, Javier López. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, pueblo dominicano, pueblo noble y bueno. Hoy yo voy a hacer algo diferente. Buenas noches. Mira, yo no entiendo. yo no entiendo. Pero esta gente están tan difícilmente educados que hasta buenas noches le es difícil decirlo. Pero bueno, mira, y después le echan la culpa a la educación de ahora. Sí. Mira, buenas noches, pueblo querido y adorado, pueblo noble y bueno, pueblo dominicano, sí. Pasado mucha crujía y todavía la que le falta. Así es. Con estos marchantes que tenemos arriba. Así es. Bueno, pero nada, vamos a entrar en materia. Luis Manuel, el mundo está complicado y nos gustaría que tú nos dijeras, empezando por los Estados Unidos, porque prácticamente es que marca la ruta. Entonces, ya vemos cómo hay un límite entre Lula da Silva, que es una potencia, diríamos, comercial. En el sur. Y vemos cómo Trump remete también contra Lula da Silva de manera prácticamente personal, diríamos así, aumentando los aranceles un 50% para Brasil. ¿Qué tú nos puedes opinar sobre esto? Y también Ezequiel. Vamos a dar al maestro adelante. Mira, yo he reflexionado mucho con todas estas cosas que están pasando en el mundo. Y he llegado a una conclusión de que nosotros vamos a la economía del caos. Aquí es el que salve es el que pueda. Porque los americanos están actuando individualmente. Ya ellos no tienen ningún tipo de respeto con relación a las instituciones a las que han pertenecido y las que han creado. Los países europeos están actuando unificadamente porque ven que si no actúan unificadamente pueden tener serios problemas en el futuro, como lo están teniendo. Ya ellos tienen el miedo de tener una Rusia muy agresiva. Mira, Rusia ahora mismo no solamente lo de Ucrania, también está en Uzbekistán y ahí están preparando tropas también para invadir. O sea que hay una posición beligerante en torno a Europa. Pero no solamente eso, es y el irrespeto a las reglas internacionales, que ya de por sí, como te digo, cada cual va a hacer lo que quiera. O los bloques, porque hay bloques que se están creando. Sí. Inclusive Inglaterra está participando en un bloque en el Pacífico, después que los Estados Unidos rechazaron, tanto el gobierno de Trump la primera vez como el gobierno de Biden también, cuando llegó, rechazó lo del Pacífico. Sí. ¿Verdad? Adicionalmente a eso, hay un elemento muy importante que se debería debilitar, que es el asunto de los medios de pago internacionales, el dólar. No es verdad que el dólar que va a ser detronado, que no. Ahí lo que se va a armar es un caos en el sistema de pago internacional, porque mientras se vayan alejando del dólar y vayan creando otro sistema de pago que no tienen la capacidad que tiene el dólar ahora mismo representa el 60% del flujo de recursos de transacciones internacionales a nivel mundial. El 80 era el 90. O sea, no es una papita tampoco que tú estás hablando. Ahora sí, o sea, Rusia, China, India tienen un fuerte poder y cada vez más creciente. Y pueden crear unos sistemas. Pero ¿qué pasa?
Mira, nosotros pertenecíamos a un sistema de pago que se llamaba Acuerdo de Santo Domingo. Eso se regía a través de una cámara de compensación que se compensaba a través de los bancos centrales. Sí. Pero ahí participaban también los bancos privados. Cuando comenzó el problema de la deuda en América Latina, comenzaron los atrasos, los arrears, y los bancos privados fueron los primeros que se separaron del sistema. Y después el sistema cayó, porque los mismos bancos centrales cayeron en defecto con relación a otros bancos centrales. Le cerraron, entonces ahí no hubo compensación y ahí se cayó. Y eso es lo que va a pasar, hermano, con todos estos países que no entienden de eso, ni saben ni qué es lo que van a crear. Lo que nos vamos a, el oro se va a beneficiar de un sistema así, porque adicionalmente las monedas se van a debilitar todas, inclusive la china y la rusa. Y la americana ya se ha caído un 10%, ¿no? Que a Trump no le importa eso, porque Trump lo que estaba buscando era también un tipo de instrumento como este que podría desalentar las importaciones en los Estados Unidos, porque al americano le cuesta más caro ahora, no solamente los aranceles, a ti te cuesta 10% más importar de Europa, o sea que tú tienes un 10% adicional sobre los bienes europeos. ¿Entiendes? Con un cambio a 1.18. Le afecta la exportación. 1.18 del dólar. Es que así que está el euro. Le afecta la exportación. Las exportaciones americanas se benefician porque están más baratas. Lo que están más caras son las europeas. Por eso, 1.18. Entonces, la China. La moneda china no tiene circulación a nivel internacional. Correcto. Eso que hablan disparate no hay, porque no le interesa. Le tienen miedo a las crisis que ha habido a través de los sistemas de pago a nivel internacional. Hubo en México, hubo en Rusia, hubo en los Estados Unidos, que abarcó el mundo entero. O sea, los chinos no se juegan mucho con eso, ¿tú entiendes? Sí. Ellos están en el tanteo, porque no sé por qué quedan atrás. Pero el renminbi no es verdad que va a ser una moneda de uso fuerte en un sistema de pago. Entonces, dime tú, toditos tienen déficit creciente, sí, que lo que hacen es que debilitan más las monedas. O sea, tú hablas de todito, te refieres a los miembros del BRICS. A los miembros del BRICS. A los miembros, cuando hablo de déficit, que todos tienen déficit. Todos los países tienen, los americanos tienen déficit, los europeos tienen déficit, los rusos tienen un déficit también altísimo, sí. Los chinos también tienen un problema de deuda. Japón tiene una deuda enorme, 300 y pico %. Todos tienen moneda débil, no hay una moneda fuerte. Entonces, ahí el único mecanismo es el cambalache. Yo te doy 10, tú ves 10 de un cambalache. Pero ahí, confiar en moneda, ahí no hay ninguna moneda. Ahí la que se va a quedar va a ser la americana, la más débil de todas. Como decía Churchill, el sistema democrático es el peor de todos, pero el mejor de todos, que sea el peor, el mejor de todos los malos. El mejor de todos los malos. Y esto va a ser igual que el dólar. El dólar va a ser el mejor de todos los malos, porque todos van a estar malos. Porque lo que están haciendo los Estados Unidos con relación a esta ley que están aprobando, el mismo Musk le ha entrado al propio, qué bueno, un desafío a un poder detrás del trono como ese ahora mismo, ¿tú entiendes? Pero bueno, hombre, él se la está jugando. Yo no sé por qué se la está jugando con todo su cuarto. No, que se iba a quebrar la empresa. Bueno, no, pero se la está jugando porque le están creando un partido también. Ahí voy. ¿Tú entiendes? Está creando un partido. Está creando un partido. No puede ser él no puede ser candidato. No puede ser candidato. Él puede ser miembro del partido. Bueno, pero está creando. Ahora, el asunto estamos hablando de que en lo propio de los Estados Unidos le va a crear 3 trillones de deuda adicional a los americanos. El proyecto de ley que están creando. Por eso te digo que el mundo va hacia un estado cada vez mayor de un caos generalizado. ¿Entiendes? Un caos. Y esto con los Estados Unidos siendo... No, todo el mundo seguía a los americanos. Los americanos eran el líder dentro de este sistema capitalista de mercado. ¿Tú me entiendes? Porque
China tiene su sistema socialista de mercado. Todos tienen mercado, pero el mercado es capitalista, como se opera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero los americanos fue los que crearon todo esto. Y ya a este señor no le importa. A él no le importa eso. Él le importa que cree que con las medidas que está tomando va a fortalecer a los americanos, y lo que pasa es que lo va a debilitar, como se debilitó China en el siglo XIII, cuando fue creada una gran flotilla naval que iba a hacer comercio alrededor del mundo, y ya lo comenzaba a hacer con la India y con los árabes, y vino otra dinastía, y lo cortó, y ahí se cerraron, y ahí cayó el imperio. Ahí estaba la ruta de la seda, que era que tomaron ellos por África y todas esas zonas allá. No llegó hasta África, pero toda vámonos, Asia. Pero te digo que te estaba atrasado hasta África. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para seguir con estos temas económicos, y Javier, tú hagas tus preguntas. Vamos arriba y regresamos. Bien, amigas y amigos, iniciando nuestro programa, y les prometimos tener aquí a una persona que vamos a discutir temas tanto diplomáticos como también económicos, que es el doctor Federico Cuellos, que está en la noche de hoy y nos va a hacer el favor de estar con nosotros compartiendo estas opiniones que tenemos nosotros, que a veces son divergentes, pero ojalá nos puedas unificar. Así es. Bienvenido, embajador. Este programa hay que cambiarle el nombre. 4 cuartos bate en vez de 3 puntos. Muchas gracias por la invitación, y es un privilegio compartir con ustedes. Sí, así es. Privilegio nuestro. Así es. Bien, embajador, usted viene de una zona beligerante, algunas, en temas que estamos tratando ahora, temas económicos y también temas geopolíticos. Entonces queríamos compartir con usted la geopolítica de todo ese Medio Oriente, Qatar, usted fue embajador en Inglaterra. ¿Cómo está la economía por la zona? ¿Cómo están las relaciones diplomáticas y geopolíticas en cuanto a lo que serían estos momentos que están convulsionando y poniendo a un mundo totalmente en un estado de estrés? Sí, el mundo vive una situación delicada desde la invasión rusa de Ucrania. Eso ha cambiado todo. O sea, ya el mundo venía sufriendo un choque severo por la pandemia que había perturbado todos los flujos de transporte y había puesto al desnudo la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Eso es algo que nos afectó a nosotros y que en parte nos benefició, porque de repente mucha gente se dio cuenta que conveniente era fabricar en República Dominicana y desde aquí suplirse en cuestiones críticas como los dispositivos médicos, ¿no? Que es nuestra principal exportación, más que el oro. La número 1 es dispositivos médicos. Nosotros somos una potencia a nivel Una potencia. O sea, entonces, la guerra de Ucrania lo ha desarticulado todo y ha reavivado toda una serie de temores que hay en la región. Un país como Corea, que siempre se ha manejado con mucha mesura, porque su principal mercado es China, pero su principal aliado en materia de seguridad es Estados Unidos, pues mantenía una especie de equilibrio precario. El gobierno que acaba de terminar, que terminó abruptamente por haber declarado la ley marcial, el presidente fue destituido, esa destitución fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Ese gobierno trajo una política más proamericana que todos los gobiernos anteriores. Se reconcilió con Japón, que había una rivalidad histórica, porque ustedes saben que desde 1910 hasta 1945 Japón ocupó Corea, era una colonia, eso era territorio japonés. Y ahí básicamente no quedó una matica, o sea, deforestaron totalmente, toda esa foresta se utilizó para la maquinaria de guerra japonesa, la agricultura coreana pues iba a alimentar a los japoneses. Todos los recursos naturales que hay en Corea del Norte, en Corea del Sur no hay nada de recursos naturales, pues iba a alimentar. O sea, realmente fue una experiencia colonial muy negativa para Corea. Ellos no guardan recuerdos gratos de eso. Y por eso se habían mantenido con una relación muy difícil con Japón. Se han reconciliado y a pesar del cambio de gobierno, esa reconciliación se mantiene, porque juntos se han dado cuenta que se necesitan en este momento de incertidumbre geopolítica, por factores que ustedes mencionaron en el segmento anterior, que no vale la pena retomar, claro, por razones obvias que no tengo que explicar. Claro. Entonces, están siempre los temores de una invasión a Taiwán, y yo creo que a China es que menos le conviene tal cosa, porque eso perturbaría los flujos de comercio
que tanto le benefician. Ahora mismo, el paladín del comercio multilateral ahora mismo es China, Sí, claro. que necesita del comercio internacional para, digamos, descargarle al mundo ese superávit comercial inmenso que tiene, esa capacidad. La principal fábrica del mundo es China ahora mismo. O sea, no hay otro país que se le acerque. Claro Por que más sí. consumo interno que ellos viven, van a necesitar. Que esa es la tarea siempre. pendiente de ellos. Ellos tienen que realmente depender más del consumo interno. Y yo creo que ellos están en eso, pero eso va a tomar tiempo. Eso no puede ser de la noche a la Un mañana. problema cultural, la propia población, una población que ahorra mucho. Sí, sí. Está bien que ahorren, pero consuman más internamente. O sea, y lo que está pasando es que estamos recibiendo muchos productos chinos por todas partes. Y de hecho, para Corea el mercado chino es un mercado decreciente. O sea, ellos tuvieron un gran éxito, invirtieron mucho y por razones geopolíticas se están saliendo, pero en términos de sus exportaciones es un mercado donde la participación es decreciente porque es que los chinos son cada vez más competitivos en los sectores donde Corea tradicionalmente había dominado, automóvil, electrónico. Es una cosa interesante, por eso, Federico, quería que tú nos hablara un poquito de ese proceso de transformación que ha habido en Corea y de cómo lo está enfrentando el tejido empresarial de allá. Y ahora tiene un segundo problema. Le acaban de poner un arancel de un 25%, creo yo, ¿no? 25 fue, ¿eh? 25. Sí. 25%. Sí. O sea que ambos mercados lo tiene ahora Sí. problemático, ¿no? Ahora, yo pienso que estas son medidas temporales porque lo que buscan es desmontar toda una serie de medidas que los coreanos mantenían. A pesar de tener un TLC, tienen una red de TLC impresionante. A nosotros nos han ofrecido un acuerdo de asociación económica en mejores términos que cualquiera de los que tienen nuestros países vecinos que ya habían negociado previamente. Eso está pendiente de decidirse y yo espero que nuestras autoridades pues, se pronuncien al respecto favorablemente porque es un socio. Nosotros necesitamos, igual que ellos necesitan nuevos socios, nosotros también. Claro. Hay que diversificar, no podemos seguir con los huevos en una sola canasta, pero bueno, o en dos canastas. Realmente hay una serie de medidas que ellos mantenían que por presión ahora bilateral van a tener que reconsiderar y yo espero que eso nos beneficie a nosotros. Una de las peores es la que tiene que ver con los permisos de importación de productos agropecuarios. O sea, uno somete el melón y entonces ellos se pasan 10 años analizando el melón dominicano. Llevan 8, Sí. llevan 8. Y hasta que no termine esos 10 y ellos se pronuncien, entonces no se puede someter a un segundo producto, es uno a la vez. ¿Entiendes? Y eso, en el caso nuestro, bueno, ustedes dicen, no tenemos un TLC, pueden hacer lo que ellos quieran. No, hasta los países con TLC le someten el mismo procedimiento. Entonces, ¿tiene libre comercio o no tiene libre comercio? Porque quieren bajarle el costo de la vida al coreano con alimentación barata o quieren mantener estos precios. Cuando uno va a un supermercado coreano, uno ve dos cosas. Primero, una calidad extraordinaria. Ahí todo lo que hay, una maravilla. Pero unos precios, pero una cosa. 3 zanahorias cuesta igual que 3 kilos de zanahoria en Bruselas. 3 zanahorias cuesta más, no, cuesta lo mismo, o sea, ¿no? 3 euros, 3 zanahorias. En Bruselas, 3 kilos de zanahoria cuestan 3 euros. O sea, y eso te da una idea de lo caro que es Corea. Más caro que Japón. Y Más ellos caro que producen Japón. zanahoria, ¿no? Sí, pero no producen mango, no producen aguacate, no producen un montón de cosas que nosotros pudiéramos mandar. Y no producen guineo. Y sin embargo, esos procedimientos... ¿Cuál es el país que pero- más inversión extranjera, que más inversión tiene interno que tiene en Corea de los países? Estados Unidos. Pero antes de pasar a ese punto, Federico, las normas que ellos aplican, igual que los europeos te salen con unas normas fitosanitarias de vez en cuando Sí. y de minerales y de químicos. Bueno, y de tú te recuerdas el en caso eso del están cadmio y todos el jugando, cacao. ¿eh? Sí, sí. Todos están jugando Sí. con esto. Y la trazabilidad que hay que tener. El cadmio y el ácido. cacao, ese fue un caso que nos tocó. A ti te tocó en Ginebra, yo estaba en Londres, y de repente se inventan una medida. Bueno, ¿tú te acuerdas? La medida del cadmio, el contenido del cadmio en el cacao. Ecuador. Y entonces yo confronté a los europeos en Londres, porque la organización del cacao quedaba en Londres. Digo yo, explíquenme, ¿por qué ustedes son muy estrictos con el cacao y no con el trigo? ¿Y qué tiene que ver? Porque ustedes producen trigo. El trigo tiene más cadmio que el cacao. Entonces, esta medida de ustedes debiera aplicársela al trigo también. No, ¿Qué es lo pero- que ustedes están buscando? Y entonces piden una pausa y me explican. No, es que un país importante... Es que estaban man, favoreciendo a África. Exacto, quiere comprarle a África y los africanos no tienen cadmio.
que resulta que se le ha pelado el billete, porque ahora mismo hay una crisis total por la sequía que hay en África, y se acabó el cacao en África. Y está el cacao a $10,000 la tonelada, y nosotros no estamos sirviendo con nuestra dama. Entonces, con carne o sin carne, es a nosotros que nos lo tienen que comprar. Claro, para que cojan ahí. Entonces, embajador, Pero no tanto a nosotros, porque nosotros no tenemos Ecuador, tanto. Mira, nosotros tenemos Ecuador, 4%. Sí. 4% del mercado. Ese 4% es el mejor. Entonces, perfecto. Yo no creo que demos para más de ahí. Nosotros nos quedamos con ese 4%. Podemos hacer más, exactamente. pero Yo decía, Cacao fino y de aroma. con esa Pero mira con el carestía, banano lo que ha pasado, que se ha caído. Sí. con esa carestía que hay en esa región de tanto Corea, los precios, ¿por qué República Dominicana, qué se está haciendo para que República Dominicana pueda accesar a esos mercados? Porque Sí. es un mercado que tiene una posibilidad de que nosotros podamos Claro. exportar allá y ser productivos. Sí. Tabaco. Bueno, yo logré una invitación a un acuerdo de asociación económica, eso me costó 3 años de lobby, y un gobierno, que fue el que salió, que no tenía control de la Asamblea, sometió el expediente y logró una autorización de la Asamblea Legislativa Coreana, que estaba en manos de la oposición. O sea, el trabajo más difícil se hizo, que obtener una invitación a negociar, que requiere toda una serie de estudios y de mandato político de la Asamblea. O sea, a negociar. a negociar. Eso ya se tiene. Entonces ya la bola está en la cancha dominicana. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a exportar más a Corea cuando tengamos libre comercio con Corea. Mientras tanto, nosotros le exportamos a Corea lo que podemos exportar sin libre comercio, que son esas cosas que ellos necesitan sí o sí. Dispositivos médicos, la exportación estrella, aparte de los dispositivos médicos, es el ferroníquel. 46% de las exportaciones de Falcon Bridge a Corea. Óigame eso. Pero ya no estamos, Eso no ya no existe. tenemos. Claro, pero eso Eso no es una existe. cosa temporal. Sí. Eso ¿Y va a reabrir, a crees mí que no me cabe conviene duda. un TLC con Corea? ¿Perdón? ¿Tú crees que nos convendría un TLC con Corea? Pero claro que sí, se hizo un estudio de impacto financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo hizo la experta dominicana Elka Checker, una persona altamente capacitada. Y el estudio es claro, las economías son complementarias, no compiten. Nosotros no producimos celulares, no producimos carros, nada de eso que producen los coreanos. Y ya lo estamos importando. O sea que no va a haber mayor creación de comercio para ellos. Sacrificio. Sin embargo, para nosotros el sacrificio fiscal es como $20 millones. Nada. Eso es el subsidio eléctrico una semana. O sea, nada. Nosotros sí, al igual que nuestros competidores, vamos a poder tener más acceso a un mercado que es un mercado sumamente sofisticado, muy exigente, donde todo lo que podemos exportar lo podremos exportar, siempre y cuando tengamos las condiciones que ahora mismo no tenemos. Así es. O sea, son complementarias. No hay un sacrificio fiscal, se crearía comercio, ¿no? Y lo más importante, el enfoque de desarrollo que ellos le han dado. Ellos quieren un acuerdo de asociación económica para trabajar en cadena de suministro de sectores estratégicos de impacto de largo plazo en el desarrollo dominicano. Dispositivos médicos uno, electrónicos otro. El presidente se destapó con un decreto muy oportuno en enero de este año, declarando prioritario el sector de los electrónicos, ¿no? Los semiconductores. Semiconductores. ¿Cuáles son los países que producen semiconductores? Taiwán Igual. Sí. y Corea. Y en Corea están los dos principales, Samsung y SK Hynix. Entonces, ¿con quién es que vamos a desarrollar la cadena de suministro de semiconductores? Y yo he visto muchos seminarios que se han hecho en muchos países, en muchos sitios, pero no se ha hecho el primero en Corea. Yo intenté organizarlo ahora antes de salir, pero lamentablemente el ministro lo quitaron y era la ¿Es verdad que en contraparte. Corea los niños que están en el 8º curso ya le están enseñando cómo hacer chip? No es mentira. Vamos a irnos a la pausa con el permiso del embajador y regresamos con más de estos interesantes temas que estamos tratando. Vamos arriba. Bien, ya de regreso, aquí estamos para todos los amigos que siempre siguen nuestro programa con el embajador Federico Cuello. Está con nosotros la noche de hoy tratando temas interesantes de todo lo que está en el mundo ocurriendo, sobre todo este nerviosismo que hay de un mundo convulsionado. Pero- Embajador, No. Usted. Estamos hablando de lo que es la zona de Corea, Japón, China, que está en una zona. Sin embargo, Japón siempre se siente amenazado por Corea en cuanto a situaciones beligerantes que puedan suceder porque o tira un cohete que cae cerca de las aguas japonesas. Entonces, tiene como temores a que pueda haber algún enfrentamiento bélico por ahí. ¿Es posible que pueda darse cualquier situación bélica en esa zona de Corea, Japón, Taiwán? O sea, Corea del temores Norte. con Corea del Norte. Corea sí. del Norte. Bueno, Corea del Norte en el año 2023 hizo más pruebas de misiles
que en todos los años anteriores desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, está en una actitud, sí, está en una actitud realmente agresiva y provocadora. Entonces eso tiene a todo el mundo nervioso. Sí. Entonces vamos a ver qué va a pasar con una posible reunión con el presidente Trump. Y hay mucha expectativa, pero eso es algo que otra fuente más de inestabilidad en la región. Sí, embajador, usted en su dilatada carrera diplomática, ¿cuál ha sido la embajada más difícil que le ha tocado dirigir? Pero antes de entrar a eso, vamos a terminar otro punto que teníamos, que era lo de los semiconductores, que lo dejo a la mitad, que me interesa porque es algo que nos interesa a República Dominicana. Claro. Habíamos conversado de que en los Estados Unidos, tanto los coreanos como los taiwaneses están poniendo ahora unas plantas con semiconductores estimulados por Trump y sus aranceles, ¿no? Ahora, si aquí se pone una planta de ese tipo, nosotros vamos a exportar ¿a dónde? Porque ahora la política de Trump es que él no acepta importaciones, sino que todo vaya a ser producido internamente en los Estados Unidos. Sí, hay países que, o sea, hay que ver cómo quedaron nuestros competidores principales. O sea, nosotros realmente en términos relativos no nos ha ido tan mal. Yo creo que esto del friendshoring es en serio. Yo quiero ser optimista. Entonces, ahora el punto es, vamos a atraer esas inversiones, porque esa es la pregunta. ¿Estamos nosotros listos para atraer esas inversiones de alta tecnología? Nosotros tenemos electrónico, pero ustedes buscan el listado de inversionistas en el sector electrónico. Ahí no hay ningún nombre muy sonoro, o sea, son cosas que no son muy complicadas, ¿no? Sensores, switches, montaje de circuitos, pero, o sea, cosas importantes que generan empleo, que generan una capacitación. Pero por ejemplo, batería. Yo conseguí una inversión del segundo grupo coreano, el grupo SK, que no suena mucho porque es un grupo que trabaja, o sea, su mercado son otros negocios, es business to business. Su único mercado final de consumidores es la telefonía y ellos realmente es en Corea. Mi celular era con ellos, la compañía SK. Ellos quisieron traer una fábrica de baterías, porque las baterías son fundamentales para los coches eléctricos, para los autobuses eléctricos, para los espejos solares. O sea, las baterías son fundamentales. Entonces, dos requisitos fundamentales. Aparte de la mano de obra, recursos humanos, ¿no? Una localización que le garantizara suministro de electricidad, 45 megavatios, 7 días a la semana, 52 semanas al año. ¿Ok? No lo encontraron. Se fueron a México. Cuando casi estaban estableciéndose en México, salió esta ley de la época de Biden. Él sacó 3 leyes, una de infraestructura, una de chips y la tercera que era para traer ese tipo de inversiones. Y se acogieron a los incentivos de esa ley y se establecieron en Texas. ¿Ok? Entonces, ahí está la cosa. Si nosotros vamos a trabajar con Corea en el desarrollo de una cadena de suministro de los 5 sectores clave que ellos identificaron con potencial para República Dominicana, dispositivos médicos, semiconductores, biofarmacéuticos, ¿no? 2 más que ahora se me escapan. Y nosotros vamos a trabajar con Corea porque vamos a tener un acuerdo de asociación económica con Corea para desarrollar una relación mutuamente conveniente alrededor de esas prioridades de desarrollo. El comercio en función del desarrollo, no este enfoque, ¿no?, que prima en otras negociaciones, que bueno, ahí está el sector agropecuario en crisis, ¿no? Pero mira ahora, Federico, el hombre salió con que le va a poner 200% a las importaciones de medicina. Sí. Tú estás hablando de biomedicina. Sí. ¿Tú entiendes? Sí, pero que a nosotros es que nos conviene. Al margen de lo que pasa en ese mercado, el mundo no comienza y se acaba en ese solo mercado. O sea, y segundo, nosotros necesitamos, es una decisión del presidente, necesitamos una capacidad de fabricación de biofarmacéuticos. Porque no podemos seguir, cuando venga la próxima pandemia, no podemos depender que alguien nos mande la vacuna. Sí. Antes que se nos las pagamos por adelantado y llegaron tarde. Lo que pasa y en lo que llegaban hubo que pagar carísimo para que llegaran a la China. ¿No? Ya tenemos que pensar en no pensar en aquello. O sea, que nuestra dirección tiene que diversificarse hacia muchas direcciones. Así es. ¿No? Porque si es pensando en aquello,
nos van a tumbar todo. Totalmente. Tú mencionaste lo del Fondo Soberano Catarí, que ellos con ese fondo han transformado eso. Dinos algo sobre eso, porque aquí Luis Manuel y yo hemos hablado mucho de que aquí hace años debimos hacer uno. Eso yo pienso que le llegó su momento. Eso hay que hacerlo, pero ya. Nosotros somos un país rico en recursos naturales. Corea no tiene nada de recursos naturales. Miren lo que es Corea. O sea, quisieran ellos tener oro, zinc, bauxita, ferroníquel, cobre. Nosotros los minerales críticos principales los tenemos todos. Tierra rara tenemos. ¿De qué habló Marco Rubio en su rueda de prensa? De la tierra rara que tenemos ahí en Pedernales. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Ese es el nuevo petróleo de la economía renovable. ¿Qué ha logrado Qatar con su fondo soberano? Su fondo soberano es el pilar de su estrategia de desarrollo. O sea, Qatar está construyendo la economía del mañana con la riqueza de hoy, ¿no? Y ha diversificado su economía y está invirtiendo muy sabiamente en activos muy valiosos en el plano internacional que le da una influencia. Qatar, tú dices. Qatar. Uno va a Londres y todo lo importante de Londres son los cataríes que están detrás, ¿no? Y lo mismo en París. Pero son activos así emblemáticos que le garantizan un retorno muy conservador, pero que ahí no hay duda de que es una inversión rentable a largo plazo, ¿no? Entonces, sin aspirar a tanto, nosotros realmente debiéramos valorizar eso que tenemos y asegurarnos que los beneficios que produce realmente se reditúan en el financiamiento del desarrollo que necesitamos a largo plazo. Esos son conceptos de desarrollo económico que lo vimos todos en Pero la fíjate, economía. Así que uno puede decir, bueno, es que esos árabes son muy difíciles para entendernos a nosotros. Pero ahí está en Dubái, en el puerto multimodal. Esos son de la gente de Dubái. Esos son árabes. O sea que eso es árabe y ha tenido un éxito extraordinario. Entonces tenemos que vernos en esa ventana también. Así es. Y en el aeropuerto de Punta Cana, una aerolínea de Emiratos tiene su hub logístico también. Ese es un tema que yo trabajé en Qatar, que promoví con Qatar Airways. Pero ahora. Y cuando yo era embajador. No, tiene ahora. Sí. Y entonces, con tanto que cacaría el tema en Qatar, vinieron los de Emiratos, y se adelantaron y pusieron su hub logístico. Entonces tienen en Punta Cana el centro de acopio para todo lo que compran en América Latina. De ahí se va. Pero mira qué interesante. Que es el esquema que yo vendí. Qatar Airways llegó por lo menos a obtener la licencia para operar vuelos de códigos compartidos, porque ellos son dueños de Iberia, ellos son dueños de, ¿cómo se llama? British Airways. La compañía IAG, ellos son los principales. Qatar Airways es la principal accionista del holding IAG, ¿no? Y entonces, con código compartido, ellos pueden operar desde Madrid y ahí conectar. Sí. Pero habrá que ver qué ha pasado. Se acaba el programa. ¿Tiene algún destino futuro lo que por ahí? No, ya será para la próxima, porque tiene que volver. ¿Tiene algún futuro es muy poco tiempo. No, la embajada más difícil fue Ginebra. O sea, fue en Ginebra. En Ginebra y ciertos países no entendían que estábamos todos defendiendo el interés nacional y que al hacerlo no éramos anti ese país. Pero no, aquí me crucificaron y en esa época, pues, bueno, realmente habrá que ver si nosotros somos capaces de defender a un dominicano cuando lo está atacando un gran país, ¿no? Entonces mi cabeza fue servida en el altar del libre comercio y a partir de entonces nos invitaron al Derek Carter. Ya ustedes saben cuál es el país. Nos quedaron unos temas interesantes, embajador, que yo creo que usted va a tener que dar otra oportunidad aquí, ¿verdad que sí? Claro, y no muy larga, no muy larga. Él va a tener tiempo, porque va a durar un tiempito acá. Sí, que lo es bastante interesante. Mientras nos mantengamos discutiendo sobre mi experiencia como embajador, yo creo que no va a haber problema. Ahora, si me ponen a opinar del tema de política exterior, eso ya tienen que invitar al canciller, porque él es el vocero. Lo vamos a conservar, eso no se preocupe. Sí. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Fue un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Vuelva. A ustedes solo resta decirles, pásenla bien. Muy buenas noches. Buenas noches.